Hola nuevamente y bienvenidos a nuestro tema gráficos. El objetivo de este tema es definir y explicar el uso de los gráficos. Un gráfico se define como la representación gráfica de información que permite recibir de manera más fácil y rápida el comportamiento de nuestros datos. En Excel existen varios tipos de gráficos que se usan acorde a las necesidades del usuario para mostrar su información. En esta sección se definirá y mostrará algunos tipos. Iniciamos con nuestro primer tema de gráficos, que son los componentes de los gráficos. Aquí tenemos una imagen que muestra las partes de los gráficos o los componentes. En primer lugar tenemos el área del gráfico. El área de los gráficos está definida por el marco del gráfico, que incluye todas sus partes. Es prácticamente todo el contorno del borde que contiene nuestro gráfico, es el área del gráfico. El título del gráfico es un texto descriptivo de nuestro gráfico y se coloca en la parte superior. Acá. El siguiente son las series de datos y son los puntos de los datos relacionados entre sí trazados en un gráfico. Cada serie de datos tiene un color exclusivo si nos damos cuenta. Líneas de división. Estas líneas de división son opcionales. Se extienden los valores de los ejes de manera que faciliten su lectura e interpretación. Dice que nos va a decir más o menos, para ejemplo de este gráfico, que, eh, cuál es su valor para cada uno de los puntos. Nos damos cuenta, empieza de 0 hasta 7000 para este caso. Tenemos también lo que son el título de eje vertical y el título de eje horizontal. Pues el título de eje horizontal nos muestra los valores y el título de eje horizontal nos muestra cada uno de las descripciones, en este caso para cada uno de los meses. Y tenemos por último la leyenda que nos dice que nos va a ayudar a identificar los colores asignados a cada serie de datos. Muy bien, entendiendo esto, pasamos a ver un ejemplo de cómo crear un gráfico. Dice que para crear un gráfico tenemos que seleccionar una celda que pertenezca al rango de donde se encuentran los valores numéricos. Como nota nos dice que no es suficiente hacer clic es suficiente con hacer clic en una sola celda y no es necesario seleccionar todo el rango. Dice porque Excel incluirá automáticamente los datos de las celdas adyacentes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, ya tenemos los datos, digamos, voy a tomar estos datos de aquí, voy a tomar solamente unos cuantos, a ver un ejemplo. Vamos a decir que si pongo yo ahí mi celda activa y voy a datos, perdón, en insertar, ahora en el apartado de gráficos, selecciono cualquiera de las gráficas que yo quiera, por ejemplo esta, y si se dan cuenta automáticamente Excel me genera una gráfica. Digo, aquí es mucho, es bastante información, por eso no lo muestra así. Pero por ejemplo, si
yo quisiera solamente en mi gráfica poner las columnas o las filas que quiero yo. Entonces ahí sí tengo que seleccionar. Eh, Vamos a graficar para cada una de las tiendas las ventas previstas. Entonces lo que hago es seleccionar estas dos columnas. Si es que no tenemos mucha información, lo que hacemos es, ya lo saben, Control Shift, flecha hacia abajo, de desplazamiento y seleccionamos todas mis columnas. Ahora vamos a insertar. Voy a elegir una gráfica de tipo barras y aquí ya podemos ver cuál es la tienda que tiene mayores ventas previstas. Para este caso es la Dexter, con casi 40.000 en ventas previstas. Esta es la forma de insertar nuestra gráfica, como se representaría. Yo también puedo, en lugar de hacer esa gráfica, ahora hacer una gráfica de cada una de las tiendas para las ventas reales. Entonces, si yo quiero hacer esa gráfica, lo que tengo que hacer es seleccionar primero la primera columna, que es tienda, ¿saben? Control Shift, flecha de desplazamiento hacia abajo. Y para seleccionar la otra columna, con la tecla Control, sin soltar, doy un clic en el encabezado de la siguiente. Y lo que puedo hacer otra vez es dando un Control Shift hacia abajo. Me selecciona la siguiente columna, saltándome la primera sin necesidad de saltar la que está en medio de estas dos. Entonces ahora sí ya voy a insertar e inserto un gráfico de tipo línea y igual las ventas reales apuntan a que Dexter es la que tiene mayor en ventas reales y nos damos cuenta y se puede apreciar un poquito mejor. Muy bien, avanzamos a nuestro siguiente tema, es el 5.3, cambio de un tipo de gráfico. Nos dice que en la mayoría de los gráficos 2D puede cambiar rápidamente el tipo de gráfico completo para darle un aspecto diferente, o bien puede seleccionar otro tipo de gráfico para una serie de datos, con lo que el gráfico se convertirá en un gráfico combinado. Entonces, aquí lo que podemos, lo que nos dice es que para los gráficos tipo 2D, como los que tengo, como el que hicimos hace unos momentos, lo podemos cambiar rápidamente, aquí es un gráfico en 2D. Entonces, para cambiarlo, tengo que dar clic derecho mi- sobre mi gráfico y en el menú que me aparece doy cambiar tipo de gráfico. Y aquí ya puedo yo seleccionar el gráfico que yo quiera. Por ejemplo, ahora voy a seleccionar uno de barras, perdón, de columnas y voy a dar en aceptar. Si se dan cuenta, cambia mi gráfico. O también puedo seleccionar tipo de gráfico circular, que bueno, aquí hay una excepción. Por ejemplo, bueno, voy a poner uno de área y vamos a ver lo que nos dice el enunciado. Nos dice que en los gráficos de burbujas y todos los gráficos 3D solo se puede cambiar el tipo de gráfico del gráfico completo. Si se dan cuenta, aquí en el ejemplo que hice anteriormente, quise cambiarlo a tipo circular, que es en 3D, y pues ya no me permitió hacer muchos cambios, se dan cuenta. Únicamente me muestra como que la barrita, pero no muestra las leyendas de cada una de las ventas, cada una de las tiendas, perdón. Solamente me las muestra pasando el mouse sobre este. Muy bien, ahora vamos al siguiente tema, que es edición y formato de un gráfico. Y vamos a aplicar un diseño
el gráfico predefinido. Para ello, volviendo al ejemplo anterior de nuestro gráfico que ya teníamos, vamos a darle un clic sobre el gráfico para seleccionarlo y vamos a ir a la pestaña diseño, y ahí dentro de la pestaña diseño ya tenemos un grupo de estilos de diseño. Aquí ya tenemos diseños predefinidos, los cuales se muestran aquí, y podemos elegir el que nosotros queramos de la lista. Voy a elegir este. Entonces ahí ya puedo elegir el diseño predefinido que yo quiera. También podemos hacer muchas cosas con nuestros gráficos. Vamos a ver lo siguiente que vamos a hacer. Es cambiar manualmente el diseño del elemento de un gráfico. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es igualmente seleccionar nuestro gráfico, eh, o seleccionar cualquier elemento de nuestro gráfico. Voy a seleccionar, por ejemplo, yo los nombres de las tiendas que están acá abajo, que son los nombres de los ejes en mi eje horizontal. Y voy a ir a la pestaña diseño y posteriormente voy a ir al grupo de diseño de gráficos, y voy a dar clic en agregar elementos de gráfico, y por ejemplo voy a darle clic por ejemplo, una vez seleccionando mi gráfico, voy a la pestaña diseño, voy al menú agregar elemento de gráfico, y por ejemplo para los ejes puedo elegir donde lo quiero ver, datos, vertical primario, horizontal primario, títulos de los ejes, etiqueta del dato, y me voy a mostrar los valores en cada uno de los puntos, leyendas, izquierda, arriba, derecha. Ahí va a depender de cómo yo quiera yo agregarle o darle formato a mi gráfico. Muy bien. Ahora vamos a pasar al siguiente perdón. Es cambiar el estilo de formato del elemento de un gráfico manualmente. Como cambio el formato, por ejemplo, de las etiquetas de aquí abajo. Para ello los tengo que seleccionar. Le damos cuenta, se remarca el bordecillo. Y una vez que lo selecciono, voy a la pestaña formato. Y por ejemplo, quiero cambiar el color del texto. Para cambiar el color del texto tengo que ir a estilos al agrupado estilos de WordArt, y en en el botoncito de relleno de texto puedo cambiar el color. Puedo elegir el que yo quiera. Luego también puedo meter un relleno. Mi relleno de forma. O también lo que puedo hacer es cambiar el color de mi línea, de mi borde. Y si se nota. ¿Sí? O puedo hacer cambiar algún elemento de cambiar para darle formato a otro elemento. Por ejemplo, ahora vamos a decirle que a la serie de ventas, qué es lo que podemos cambiar. Vamos que contorno de forma. En cuenta puedo cambiar el color de las líneas de la gráfica, y selecciono. Y pues bueno, ese es el formato que le podemos dar manualmente a cada uno de los elementos de mi gráfica.
Muy bien, avanzamos a nuestro siguiente tema, subtema, nos dice que es la impresión y cómo imprimir un gráfico. Teniendo ya nuestro gráfico, por ejemplo, si yo lo pongo aquí de este lado, vamos a jalarlo aquí. Y por ejemplo, si me voy a archivo, imprimir, veamos qué es lo que pasa. En el preview de la impresión, lo que va a pasar es que me va a poner los datos y el gráfico, tal cual. Puedo hacer también que únicamente me imprima mi gráfico. Para esto tengo que seleccionarlo, dando un clic sobre mi gráfico, lo selecciono, voy a la pestaña archivo, imprimir, y si se dan cuenta aquí en configuración, me dice que imprimir, se me selecciona nada más imprimir el gráfico seleccionado y únicamente me va a imprimir mi gráfico que está seleccionado. De esta forma podemos imprimir el gráfico sin tener que sacar los datos. Muy bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Voy a suprimir este gráfico de, por ejemplo, si me pidieran sacar el total de ventas previstas para cada provincia. Si se dan cuenta, tenemos datos no repetidos, sino que aparece la provincia varias veces para ventas previstas y para ventas reales. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono provincia, si saco el gráfico de las ventas reales para cada provincia y hago lo de hace unos momentos, que selecciono únicamente esto y voy a insertar gráfico tipo barras, pues lo que pasa es que se me va a repetir cada uno de los datos de provincia. Provincia yo lo voy a encontrar varias veces y nos vamos a dar cuenta por ejemplo, ahora aquí no nos proporciona la etiqueta, únicamente nos saca el número de las celdas, perdón, de las filas, pero si se dan cuenta aquí hay números, aquí hay información repetida porque tengo tengo 53 registros y en esos 53 registros está repetido, por ejemplo, la provincia 10. Eh, vamos a cambiarlo para que se vea un poquito mejor. Voy a hacerlo mejor por la ciudad y las ventas previstas para cada una de las ciudades. Voy al menú insertar, elijo mi gráfico y si se dan cuenta, por ejemplo, la ciudad A lo encuentro nuevamente hasta acá. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, quiero únicamente que me salga un valor para cada una de estas? Para cada una de las ciudades, únicamente un valor y así tener una comparación mejor. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a sacar el valor para cada uno de los, voy a sumar el valor para cada uno de las ventas previstas. Entonces, yo lo voy a hacer hay una función que se llama sumar si, lo voy a hacer en la columna J, sumar punto si, y le voy a decir que el rango va a ser, perdón, antes tendríamos que sacar únicamente los valores que son únicos de la columna ciudad, realmente únicamente tener una A, una B, una C, por ejemplo, y para eso lo que voy a hacer es seleccionar mis datos, ya lo saben, control shift, flecha de desplazamiento hacia abajo, selecciono toda la columna ciudad, los datos de la columna ciudad, voy a copiar y voy a pegar en la columna acá.
Ahora, para sacar los datos únicos de esta columna, lo que tengo que hacer es ir a la pestaña datos y en, en el apartado herramientas de datos, selecciono quitar duplicados. Entonces aquí me dice que únicamente de la columna A, de la columna K, le digo que sí. Me dice que 32 valores duplicados se encontraron y acepto. Entonces con esto ya tengo únicamente mis valores únicos, ya no tengo valores duplicados para cada una de las ciudades. Entonces lo que me resta ahora es sumar cada una de las ventas previstas para cada una de las ciudades. Y eso lo voy a hacer con una función llamada sumar si. La función sumar si es lo que va a hacer que únicamente va a sumar en base a un criterio. Darle igual sumar punto si, abro paréntesis, elijo mi rango de mis valores únicos, recuerden, ¿no? Ahora el criterio va a ser que sea, por ejemplo, la ciudad A, selecciono mi valor, mi primer valor A, está en K2, coma, ahora, ¿qué te voy a sumar? O sea, si encuentro A en mi rango, ¿qué te voy a sumar? Entonces, para ello le voy a decir que me sume ventas previstas en la columna de beta, todo lo que tenga que ver con una ciudad A para ventas previstas, súmalo. Y me dice que me va a obtener 1100. Entonces, ahora si jalamos toda nuestra fórmula hacia abajo, me da únicamente 11.000, pero estamos en lo incorrecto porque la fórmula, más bien la fórmula está bien, pero únicamente faltaron indicarle bien los criterios, perdón, los rangos, que el rango está mal. Tenemos que, si estamos diciendo que la ciudad, entonces la columna no es la columna K, sino que es la columna F, a partir de donde vamos a empezar a sumar, y termina para que abarque mi columna de mis ventas previstas, terminaría hasta mi columna H. Y pues bueno, si se dan cuenta, mi fórmula dice sumar punto sí, desde el rango va a ser desde F2 aquí hasta H20, H54, aquí tendría que ser desde H54, y con esto ya estamos abarcando nuestra columna ciudad y nuestras columnas previstas. Recuerden que tenemos que abarcar esos datos porque es lo que queremos, queremos sumar las ventas previstas en base a cada una de las ciudades diferentes que hay. Ahora sí, el criterio va a ser lo que hay en K2, que ya viene siendo los valores únicos que sacamos desde hace un momento. ¿Y qué es lo que va a sumar? ¿Qué rango va a sumar? Pues lo que hay en la columna H, que es mi rango de suma, de H2 hasta H54. Bien, y damos Enter. Y dice que encontró 46.310, es la suma de la ciudad A para las ventas previstas. Entonces ahora lo que me toca hacer es hacer una referencia absoluta para que no se me mueva este dato y así pueda jalar yo mi fórmula. Posicionamos entre la columna y la fila y F4, F4, F4 y F4. Con esto pues le digo que no mueva esos rangos, y lo único que va a tener que mover va a ser el criterio, que son mis ciudades. Doy Enter y quedó de la siguiente forma. Mi fórmula quedó de esta manera. Ahora sí ya voy a jalar a los demás valores
en las demás ciudades, mi fórmula hasta la U y me da esto. Se dan cuenta, no cambio los rangos, lo único que cambio es el criterio, que es lo que quiero que cambie. Y voy a poner aquí ciudad y voy a poner aquí ventas reales. Y ahora sí voy a graficar mis ventas reales. Para ello voy a darle un formato de moneda a esto. Entonces para la ciudad A tenemos en ventas, perdón, no es ventas reales, es ventas previstas porque estamos sumando a lo que hay en H, entonces es ventas previstas. Entonces ahora sí vamos a graficar, seleccionamos mis valores para ciudad y para ventas previstas. Voy a insertar una gráfica de pastel o circular. Y pues bueno, aquí ya me aparecen cada uno de mis valores para cada una de mis ciudades. Lo voy a cambiar, casi no se ve mucho qué valor tiene. Quito y pongo una de barras. Entonces, la mayor dice que en ventas previstas es la ciudad Z y la menor alcanzamos a ver que es la ciudad G, que es la menor de todas, y Z es la mayor de todas en ventas previstas. Podemos hacer lo mismo para ventas reales. Y ya lo saben, tendremos que sacar primero los valores únicos y después ya hacemos la suma con la fórmula suma sí. Bueno, ese ha sido todo en cuanto a los gráficos. Nos vemos en el siguiente tema. Hasta la próxima.